Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial, extenso saludo. Y desde este escenario, La Patriota trae esta noticia que se generó el día 15 de abril del año 2024 y la fuente de información la suministra este sitio, este portal que se llama API, que significa Agencia de Periodismo Investigativo. Bien, les cuento. Se desclasifica información de suma importancia que en cierta manera afecta muchísimo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero no solo eso, también afecta al congresista senador Miguel Uribe Turbay. ¿Cómo vinimos a conocer esta noticia? Salió una lista negra, la desclasificó Estados Unidos cuando estaba en el poder o gobernaba el mandatario de esa época, que era Jimmy Carter. La noticia se anuncia con el siguiente titular: Archivos secretos de Estados Unidos, vínculos con narcotráfico de ministros de Alfonso López, su hijo Julio César Turbay y otros. Entonces, bien, para poder conocer mucho mejor la noticia, esta noticia el día de hoy ha sido difundida por diferentes espacios de medios alternativos, pero aquí yo tengo la noticia por parte de obviamente, de dónde viene este sitio, directamente desde Google News. Entonces, como les cuento, la noticia está así. Es impacto porque pues nos abre mucho los ojos, impacto porque todos pensamos siempre que pues el que había originado todo este proceso era Álvaro Uribe Vélez, pero lejos de imaginarnos que todo esto venía corriendo desde mucho más atrás. Con razón, cuando yo leí el libro completo, el caso Klein de Olga Bejar, allí se hablaba ya del israelita Yair Klein, quien había sido contratado en el año 87. Es decir, el paramilitarismo había comenzado mucho más atrás. Pero, obviamente, quien lo oficializó, lo estableció, lo financió, lo apoyó, pues obviamente fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero mire quién vino a contratar a este muchacho que iba a ser como el prodigio de ellos, con tan solo 29 años de edad, en la aeronáutica civil, para poder dar más de 2.000 licencias, y de ahí pues obviamente todo lo que ya cualquiera de nosotros los colombianos sabemos de ahí para adelante. Bien, voy a leerles la noticia tal cual como está escrita en este sitio web. Entonces empieza así: el gobierno norteamericano publicó este 15 de abril de 2024 por primera vez el expediente de narco, entre comillas, ultra secret, cierre comillas, de 1977, llamada la lista negra de Colombia de Jimmy Carter. Altos funcionarios, ministros, militares, policías y un candidato presidencial salpicados. Documentos para la historia. Ahí vemos esa parte. Ahí está la fotografía de Alfonso López, Michelsen, Jimmy Carter. Por la agencia Periodismo Investigativo, lunes 15 de abril de 2024, sobre las 20:32 de la noche, o sea, 8:32 de la noche. Bueno, comienza la noticia de esta forma.
Tras 47 años de permanecer guardados como informes ultrasecretos de inteligencia, el gobierno de los Estados Unidos, a través del Archivo de Seguridad Nacional, desclasificó 42 documentos secretos en donde el gobierno de ese país, en cabeza de Jimmy Carter, informó al entonces presidente Alfonso López Michelsen que altos funcionarios de su gobierno, dos ministros, el candidato presidencial Julio César Turbay Ayala, abuelo del congresista hoy Miguel Uribe Turbay, y miembros de las fuerzas militares y de seguridad tenían vínculos con el narcotráfico. Según Archivo, una lista negra altamente sensible de funcionarios colombianos supuestamente corruptos, reunida por el gobierno de los Estados Unidos y presentada al presidente colombiano Alfonso López Michelsen en julio de 1977, como una forma de ganar influencia sobre la política colombiana de drogas, es el foco de un nuevo libro informativo electrónico publicado hoy por el Archivo de Seguridad Nacional, ubicado entre los registros de la Biblioteca Presidencial Jimmy Carter. El texto completo del expediente de inteligencia secreta, que incluye los nombres de unas 3 docenas de funcionarios que se cree que tienen vínculos con el tráfico de drogas, se publica aquí hoy por primera vez. James Earl, entre comillas, Jimmy, cierra comillas, Carter, que cumplirá 100 años en octubre, es conocido en todo el mundo como el presidente que negoció la paz entre Egipto e Israel. Llegó a un importante acuerdo de control de armas con la Unión Soviética, firmó el Tratado del Canal de Panamá, se enfrentó a desalentadores desafíos de política exterior en Irán y Afganistán, y que ha participado en numerosos actos de caridad y buena voluntad en los 43 años desde que dejó el cargo. Menos conocida es la participación personal del presidente Carter y la de su esposa, la primera dama Rosalind Carter, en centrar por primera vez la política de los Estados Unidos hacia Colombia en el narcotráfico y su influencia corruptora entre los funcionarios del gobierno, un tema que llegaría a definir la relación. El episodio culminó con la autorización de Carter de lo que la CIA llamó una sección informativa, entre comillas, sin precedentes, cierre comillas, para el presidente López, en la que se le presentó un expediente de inteligencia de los Estados Unidos y información de la aplicación de la ley que vincula, entre comillas, funcionarios ministeriales y judiciales, personal militar y policial y otras figuras de alto nivel, cierra comillas, con el tráfico de drogas. Los nombres. Los funcionarios clave nombrados en el documento incluyen al ministro de Defensa, el general Abraham Barón Valencia, el ministro de Trabajo, Óscar Montoya Montoya, y el coronel Humberto Cardona Orozco, entonces jefe de Indumil, un fabricante de armas militares dirigido por el gobierno colombiano. Las acusaciones más graves, las contra Barón Montoya y el candidato presidencial Julio César Turbay, que se convirtió en presidente más tarde ese año, se revelaron en una transmisión de abril de 1978 del programa de televisión de la CBS 60 Minutes, que había obtenido una copia de un memorando de la Casa Blanca de junio de 1977 enviado al presidente Carter por Peter Bunner, su asesor jefe de narcóticos. Bunner había instado a Carter a detener la venta de 3 helicópteros militares a Colombia y había adjuntado un resumen de una página de los funcionarios colombianos que se cree que están involucrados en el tráfico de cocaína, entre paréntesis, polvo blanco, que fue el foco del informe de 60 minutos. Si bien una serie de documentos clave del episodio se han desclasificado anteriormente, incluido el volumen de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, entre paréntesis Cruz, de 2018 del Departamento de Estado, la publicación de hoy presenta varios documentos de alto nivel de la Casa Blanca de Carter que nunca antes se había publicado, incluidas recomendaciones de política, francas de asesores clave. Algunos de los memorandos llevan las propias anotaciones manuscritas del presidente Carter,
que abogan por políticas de drogas más duras y un enfoque más conflictivo sobre la corrupción. Estos incluyen la decisión extraordinaria de reunirse y entregar una sesión informativa de inteligencia al presidente colombiano. Aquí lo tenemos. Este es Julio César Turbay Ayala, el abuelo del congresista hoy Miguel Uribe Turbay, que por cierto estará a punto de perder su investidura y su curul, porque una vaca vías 4G lo está sacando. Bueno, vamos entonces. Algunos de estos registros formaban parte del programa de captura remota de archivos, entre paréntesis RAC, cierra paréntesis, en la biblioteca presidencial Jimmy Carter. El RAC fue una actividad de revisión de seguridad que remonta a 1995, durante la cual la CIA, los Archivos Nacionales y otras agencias de los Estados Unidos escanearon cientos de miles de registros de las bibliotecas presidenciales en busca de material confidencial y, en muchos casos, proporcionaron copias desclasificadas. Los archivos de Carter RAC fueron obtenidos más tarde a granel por el Archivo de Seguridad Nacional cuando la Biblioteca Carter puso a disposición un gran tramo en formato digital. Más de 2.500 memorandos adicionales de alto nivel de la Casa Blanca de Carter, minados de la colección RAC, ya están disponibles en Estados Unidos. Foreign Policy in the Carter Years 1977-1981, memos de más alto nivel para el presidente, la colección más reciente añadida a la serie digital National Security Archive de ProQuest, parte de Clarivate, digámoslo así. Documentos base. El texto completo del expediente de inteligencia secreto de larga duración entregado al presidente López por 3 altos funcionarios estadounidenses el 21 de julio de 1977. La anotación manuscrita del presidente Carter sobre el memorando del asesor de drogas de la Casa Blanca, Burner, que recomienda vincular la entrega de helicópteros militares prometidos a la corrupción, entre comillas, no envíes helicópteros. Dame información de la CIA, cierra comillas. El memorando informativo del asesor de drogas de la Casa Blanca, Peter Bunner, para la reunión de Rosalind Carter con el presidente colombiano, que incluye un resumen de una página de, entre comillas, funcionarios colombianos que presuntamente se beneficiaron con el tráfico del polvito blanco, cierra comillas, que meses más tarde se filtraría a los miembros de los medios de comunicación internacionales. Un memorando del Departamento de Estado que cita las, entre comillas, posibles actividades del narcotráfico, cierra comillas, de Alfonso López Caballero, hijo del presidente López, que tuvo una larga carrera como diplomático y responsable de políticas y ocupó altos cargos en varias administraciones presidenciales colombianas. Sirvió más recientemente como embajador en Rusia de 2016-2022. Un memorando del especialista de la NSC Latinoamérica, Robert Pastor, que indica que, entre comillas, el presidente era mucho más fuerte, cierra comillas, que su personal en el tema de la corrupción colombiana y era la persona que más quería incluir los nombres de los funcionarios corruptos del gabinete del gobierno colombiano en su carta a López. El propio Carter dijo, entre comillas, que era curioso que fuera más audaz que sus asesores, cierra comillas, según Pastor. Estados Unidos, la embajada especula que el ministro de Defensa, Barón, entre comillas, puede decidir ser especialmente útil y cooperativo en asuntos de, entre corchetes, de narcóticos, cierra corchetes, para ayudar a refutar las acusaciones en su contra, cierra comillas, en el expediente de narco. El cable del encargado de negocios Robert Dressler se quejó de que el gobierno de López había hecho el, entre comillas, mínimo desnudo y protocolario al acoger la visita de la señora Carter, cierra comillas, en junio de 1977, tratándola como un, entre comillas, evento social solo para mujeres, cierra comillas.
La preocupación de los Estados Unidos por la corrupción de drogas de alto nivel en Colombia surgió al principio de la administración Carter y un momento clave ocurrió a finales de abril de 1977 cuando se informó al presidente de la inteligencia sobre el rápido ritmo creciente del contrabando de polvito blanco colombiano. La respuesta de Carter, según el memorando del 27 de abril del asesor de Seguridad Nacional, C.B. New Desinski, al secretario de Estado Cyrus Vance, fue que Estados Unidos, entre comillas, debería plantear esto oficial y fuertemente con el gobierno colombiano, cierra comillas. La reacción del presidente Carter desencadenó una cadena de eventos que, después de varios meses de preparativos, dio lugar a lo que la CIA dijo que fue una sesión informativa de inteligencia de alto nivel, entre comillas, sin precedentes, cierra comillas, en la que Estados Unidos enfrentó al presidente colombiano Alfonso López Miquelsen con información que vinculaba a altos funcionarios colombianos, incluidos 2 de los miembros de su gabinete, un destacado candidato presidencial y miembros de alto rango de las fuerzas de seguridad con el tráfico de drogas. Memorandos ocultos. Revelado aquí por primera vez, el memorando oculto durante mucho tiempo es un resumen de la información adquirida por la inteligencia de los Estados Unidos y las fuentes de aplicación de la ley sobre la corrupción de narcóticos en el gobierno colombiano y parece dirigirse personalmente al presidente colombiano. 2. Se le dice a López que los traficantes de narcóticos y sus operaciones, entre comillas, se ven muy facilitadas por la cooperación y protección de funcionarios colombianos influyentes, cierra comillas, y que, entre comillas, una mayor investigación por parte de su gobierno sería muy valiosa, cierra comillas, especialmente en casos de, entre comillas, cifras de alto nivel, cierra comillas. El documento enumera a unas tres docenas de funcionarios colombianos que se cree que tienen vínculos con el negocio ilegal de estupefacientes, incluidas figuras destacadas de los círculos políticos, judiciales, policiales y militares. La persona más conocida de la lista, Julio César Turbay, que ganaría las próximas elecciones y se desempeñaría como presidente en 1978-1982, está vinculada al narcotráfico a través de su sobrino Aníbal Turbay Bernal, quien, según el informe, está vinculado a traficantes de narcóticos que creían que, entre comillas, podrían elegir a los jefes de las agencias policiales colombianas si Julio César Turbay se convirtiera en presidente, cierra comillas. Los principales funcionarios colombianos nombrados en el informe incluyen a 2 miembros del gabinete de López, el ministro de Defensa colombiano, el general Abraham Barón Valencia, quien según el informe había recibido pagos de narcóticos y contrabando, cierra comillas, y el ministro de Trabajo, Óscar Montoya Montoya, quien se dice que, entre comillas, ha discutido el tráfico ilícito de polvito blanco y café, cierra comillas, con un conocido traficante de narcóticos. Otro funcionario militar clave destacado en el informe es el coronel Humberto Cardona Orozco, entonces jefe de Indumil, un fabricante de armas militares dirigido por el gobierno colombiano, una posición que, entre comillas, se prestó a la corrupción relacionada con los narcóticos, cierra comillas. Según la sesión informativa de inteligencia, se dice que el jefe de inteligencia de la policía en Cali, el capitán Harold Lozano Jaramillo, está, entre comillas, operando un laboratorio de polvito blanco en su residencia en Cali, cierra comillas, entre otros cargos. La sesión informativa también dice que el ex jefe de la Policía Nacional, el general Henry García Borges, utilizó, entre comillas, su influencia para facilitar las actividades de varios importantes traficantes de narcóticos colombianos, cierra comillas. Fachada de la DEA. Si bien parte de la información en el expediente se deriva de las investigaciones de la DEA, otra información habría llegado a través de la CIA, explicando por qué uno de los principales funcionarios de la Agencia para América Latina, Lawrence Larry Lasser, participó en la sección informativa de López. En una entrevista posterior, Robert Drexler, el encargado de negocios que dirigió los Estados Unidos. Durante gran parte de este periodo, la embajada describió
una operación antinarcótica temprana de la CIA que se basó en, entre comillas, un número muy pequeño de funcionarios colombianos de confianza en las fuerzas del orden, cierra comillas, que Estados Unidos, abre comillas, podría monitorear de cerca, cierra comillas, y a través de la cual Estados Unidos, abre comillas, recopiló inteligencia sobre los contactos entre los traficantes de drogas y los funcionarios colombianos de alto nivel, cierra comillas. La inteligencia fue, entre comillas, horripilante, cierra comillas. Recordó Drexler en una entrevista de Historial Oral con la Asociación de Estudios y Formación Diplomáticas, entre comillas, por qué detalló la rápida propagación de la corrupción. Sea cual sea su origen exacto, la alarmante inteligencia que despertó el mayor interés de Carter en la corrupción colombiana llegó en un momento de transición para los Estados Unidos. Embajada en Colombia, en medio de lo que Drexler describe como un entorno caótico de la embajada y las crecientes tensiones diplomáticas por el nombramiento de un nuevo embajador de los Estados Unidos. El anterior embajador, Philip Sánchez, que fue nombrado por el presidente Gerald Ford, dejó el puesto el 5 de abril, dejando a Drexler a cargo de la embajada. Sánchez, un designado político republicano, fue, entre comillas, un desastre que, abre comillas, no hizo prácticamente nada, cierro comillas, según Drexler. Abre comillas, aunque no pudimos organizar nuestro acto, el cartel de Medellín sí hizo su propio acto, cierra comillas. El sindicato de narcóticos en ciernes había comenzado a adquirir, entre comillas, equipos sofisticados, aviones, telecomunicaciones, dinero, organización y había hecho un mejor uso de los funcionarios colombianos para sus propósitos de lo que podríamos para los nuestros, cierra comillas. Recordó Drexler de su tiempo trabajando bajo Sánchez. Además de eso, Sánchez simplemente había asumido que Carter, como nuevo presidente, entre comillas, lo mantendría porque era latino, cierra comillas. Drexler dijo que Sánchez, abre comillas, finalmente tuvo que ser ordenado fuera de Bogotá, cierra comillas, por el Departamento de Estado. Mientras tanto, los narcotraficantes crecieron en fuerza, número y capacidad. Abre comillas, que llegamos a 1977, estaban muy avanzados en la cartelización del lado de la oferta y estábamos muy atrasados incluso en reconocer, por no hablar de cumplir con el problema, cierra comillas. El primer reemplazo de Carter para Sánchez, José A. Cabranes, una persona designada política, con vínculos personales con el secretario de Estado Vance, fue, entre comillas, otra bofetada en la cara, cierra comillas, a López, quien durante meses se negó a emitirle credenciales y para cuando finalmente lo hizo, Cabranes se había retirado de la consideración. Por lo tanto, se dejó a Drexler como encargado de negocios, dirigir los Estados Unidos, la embajada, como él dijo, entre comillas, durante unos 10 meses en 1977, cierra comillas, durante, abre comillas, un periodo formativo para los carteles de la droga, cierra comillas. Como funcionario de la clasificación, Drexler fue un participante tomador de notas y testigo presencial mientras los emisarios de la administración Carter intentaban ganar la cooperación de Colombia en la aplicación de la ley de los narcóticos, presionando al presidente colombiano para que limpiara la casa. O sea, hasta ahí ese puntico, abrimos un paréntesis grandes. Ahora pueden ustedes, colombianos, entender por qué nuestro presidente Gustavo Petro Urrego le anda tan duro y tan marcado a todos estos grupos ilegales y más al narcotráfico, incautando toda la cantidad de polvito blanco que se pueda. Y mire, todo lo que aquí podemos apreciar es que del lado de la derecha es una guerra impresionante, que son los oposición contra nuestro presidente Gustavo Petro, porque simplemente nuestro presidente Gustavo Petro está haciendo lo que se denomina la limpieza de casa, algo que no lo hizo el presidente Alfonso López Michelsen y que le dijeron en el gobierno de Jimmy Carter lo hiciera, pero Oriondo no lo hizo.
pero sí permitió a través de Julio César Turbay Ayala incrementar y extender estos hilos de maldad, lo que es el narcotráfico, de una manera impresionante. Ahora sí podemos entender por qué el expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuando tenía 29 años y era parte de la aeronáutica civil, promovía las licencias para todas estas personas que manejaban sus avionetas para trasladar este polvito blanco a otros lugares. Pero que hoy muchos todavía siguen marcando y defendiéndolo férreamente, que él no tiene ni absolutamente nada que ver con nada de eso, y que él hoy se declara el super mis espaldas. Estas son las cosas de la vida. La misma casa en Estados Unidos desempolva, desclasifica, saca la lista negra que por más de 40 y pico de años nunca se dijo nada, pero que ahora se encontró perfectamente la oportunidad para abrir ese archivo y permitir que se conociera por toda la audiencia colombiana. Porque muchas veces nosotros cuestionamos, algunos salen a decir, eso es una mentira, eso no es verdad, pero des en cuenta quién es el que lo está diciendo. No somos nosotros los alternativos, son ellos mismos, la gente en Estados Unidos, ellos mismos han desclasificado el archivo, ellos mismos han abierto la puerta totalmente para que la gente tenga pleno conocimiento. Esta noticia salió en Google News, que es un sitio donde se publican miles de noticias cada segundo. Y esto, como lo dijo el comunicador alternativo Alejo Vergel, como lo dijo Daniel Monroy, como lo dijeron en Estrato Medio, diferentes lugares, diferentes sitios lo han mencionado. Esto no es para que nosotros los colombianos, cuando conocimos una noticia de este calibre, nos quedemos callados. Aquí no se trata de decir, yo voy a decirlo porque quiera ganar punticos en mi canal de YouTube. No, que nada, no es ni ganar punticos ni nada, esto es hablar concretamente lo que está sucediendo hoy. Es simplemente acercar una cantidad impresionante más a la gente a la verdad, para que se den cuenta realmente por dónde y de dónde se originó todo este caos tan terrible que hoy tiene Colombia, esta enorme mole, esta enorme bola de nieve que se denomina la corrupción. Se hubiera podido detener si en esa época del 77 el presidente Alfonso López Miquel se le hubiera tomado nota y tarea de lo que le estaba pintando, de lo que le estaba diciendo Jimmy Carter, presidente de ese entonces, seguro que hoy no habrían tantos problemas. Seguro que hoy no estaríamos conociendo nosotros noticias tan terribles como que se robaron 12 billones que pertenecían a la salud, que se robaron los dineros de la paz, que se robaron los dineros de la alimentación de los niños, que mataron más de 6.402 jóvenes inocentemente solamente para agarrar plata del Plan Colombia, etcétera, etcétera, y muchas cosas más, y las tantas masacres que han habido, donde miles de personas inocentes han muerto por culpa de todas estas cosas que han surgido. Mire desde dónde. Aquí no son pocos, son muchos los culpables. Por eso es que nosotros hoy, los colombianos, estamos invitados a aprender a elegir muy correctamente a nuestros gobernantes. No dejarnos llevar por lo que viene alguien cerquita y nos pinta, ay, que venga, mire, vamos a hacer esto y necesitamos su botico, aquello, lo otro. Por eso nuestro presidente se toma la molestia de bajar hasta esos lugares recónditos donde tal vez nadie pensó que alguna vez un presidente de la República pisaría sus tierras, pero él lo está haciendo, y con su gente, y con su equipo humano, con mucho amor, con mucho aprecio lo está haciendo, y es ahí lo que tenemos que hacer nosotros los colombianos, valorar todo lo que nuestro presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, está haciendo hoy. Está haciendo simplemente una limpieza de casa, y esto no demora 4 años, esto va para más, esto va para más.
se necesita seguir trabajando mucho en esto porque esto es un poquito largo. Hemos ganado ya terreno, ya por lo menos se colocó una buena fiscal general de la nación que va a ayudar enormemente la tarea. Pero todavía falta mover gente de la Procuraduría General de la República, en especial la señora Margarita Cabello, que tanto se aferra a defender lo indefendible y lo que intentan precluir, pero que no se puede precluir porque es que es tan difícil poder tapar los delitos de una persona y que todavía es tan cínica que sigue pidiendo que es que perdón político y también que dice que no, que tape los audios donde no sé qué, o sea, ¿cómo es eso? Todo eso es un cinismo total. Y ante ese cinismo total, nosotros no tenemos por qué estar aceptando ni tolerando estas cosas. Es ahí donde nosotros los colombianos a lo máximo tenemos que exigir que se marque la justicia y que se obre correctamente la justicia, como tiene que ser. Bueno, voy a continuar leyendo un poquito más porque todavía es largo. Funcionarios corruptos. El enfoque práctico de Carter hacia López durante este tiempo tumultuoso combinó un aparente gesto de buena voluntad. 2 puntos. Carter estaba compartiendo información muy sensible de las investigaciones de narcóticos de los Estados Unidos con el presidente colombiano, con una muestra de fuerza intimidante. Estados Unidos estaba construyendo expedientes de aplicación de la ley sobre funcionarios corruptos en el gobierno de López. La administración Carter dejó claro que la cooperación de los Estados Unidos en otros temas importantes para Colombia, la entrega de helicópteros militares prometidos, una decisión favorable de los Estados Unidos sobre las islas del Caribe en disputa, dependían de que Estados Unidos recibiera garantías de López en que Colombia se tomaba en serio el consumo de drogas. Tan sin precedentes como la sesión informativa de inteligencia presidencial fue el papel de la primera dama Rosalind Carter al preparar el escenario para el enfoque y confrontación del presidente sobre la corrupción de drogas en Colombia. La idea de emplear a la señora Carter para entregar un mensaje, entre comillas, sustantivo, cierre comillas, a López durante su gira de 7 países por América Latina en junio de 1977, parecía sorprender a los colombianos durante los preparativos para su visita, irritando a Drexler, quien en un cable a Washington acusó al gobierno de López de hacer el, entre comillas, mínimo desnudo y protocolario, cierre comillas, para la parada planificada de la primera dama en Bogotá y por tratar su visita como un, entre comillas, evento social para las damas, cierre comillas. De hecho, las conversaciones de la señora Carter con López cubrieron una amplia gama de cuestiones políticas, incluidas la no proliferación nuclear, las negociaciones del Tratado del Canal de Panamá, las relaciones de Estados Unidos con Cuba y un nuevo enfoque de los Estados Unidos sobre las relaciones exteriores, enfatizado por el presidente Carter, que por primera vez hizo de los derechos humanos un factor en la formulación de políticas de seguridad nacional. Pero su mensaje más importante para el presidente colombiano fue sobre la naturaleza alarmante, generalizada de la corrupción relacionada con las drogas en los niveles superiores del gobierno colombiano y la necesidad de que López actúe si quería mejorar la cooperación contra los estupefacientes entre Estados Unidos y Colombia. La señora Carter animó a López a reunirse al mes siguiente con el jefe de la Oficina de Control de Drogas de la Casa Blanca, Peter Bunner, y Mattia Falco, la principal funcionaria de narcóticos del Departamento de Estado, para discutir el asunto más a fondo. No está claro a partir de los registros disponibles de Estados Unidos si la señora Carter mencionó cómo López afirmó más tarde que los emisarios de Estados Unidos le entregarían un expediente sobre la corrupción de narcóticos. La evidencia disponible sugiere que no. En cualquier caso, está claro que la corrupción fue un foco central de su reunión con el presidente colombiano y que le dijo a López que esperara pronto una sesión informativa más detallada de los emisarios del presidente. Esta es la esposa de Jimmy Carter. Bien, Rosalind Carter.
Llegando en los primeros meses de la administración Carter, la visita de la primera dama preparó el escenario para un periodo transformador en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, ya que el nuevo enfoque de Estados Unidos en los derechos humanos coincidió con la creciente presión de los Estados Unidos para que Colombia tome medidas enérgicas contra el tráfico de drogas y la corrupción relacionada con los estupefacientes. Pero si bien el historial de derechos humanos de Colombia en ese momento parecía bastante bueno en comparación con otros países, los informes de corrupción generalizada relacionada con los narcóticos en Bogotá hicieron necesario, en opinión de Carter, extraer ciertos compromisos del presidente colombiano antes de que la relación de seguridad pudiera reanudarse. En ese momento, el enfoque para Colombia estaba en 3 helicópteros militares prometidos por el presidente Ford, pero retenidos por Carter mientras su administración revisaba la idoneidad de los compromisos de seguridad de los Estados Unidos en todo el mundo. Los narcóticos no habían sido un problema importante en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia durante la administración de Ford, aunque los dos países llegaron a un acuerdo inicial para que Estados Unidos proporcionara a los helicópteros la expectativa de que ayudaría a Colombia a encontrar y destruir sitios relacionados con los narcóticos. Ford y Kissinger en escena. En una reunión de septiembre de 1975 con Ford y el secretario del Estado, Henry Kissinger, fue el presidente López quien planteó el tema de los narcóticos, lamentando cómo el New York Times nos había, entre comillas, culpado, cierra comillas, por el problema de los narcóticos. Al tiempo que admitió que, entre comillas, debido a nuestra situación, somos el centro del tráfico, cierra comillas. Dijo que Colombia era un, entre comillas, país pequeño, cierra comillas, que había sido, entre comillas, invadido por personas con y sin pasaportes, por aviones, barcos, etcétera, cierra comillas, y que estaba, abre comillas, financiado en el interior de los Estados Unidos, cierra comillas. A lo largo de ese año, el Times había publicado una serie de 4 partes sobre el comercio internacional de drogas con Colombia como punto focal principal. Entre comillas, no tenemos los materiales para luchar, cierra comillas, dijo López, lo que llevó a Ford a preguntar, 2 puntos, entre comillas y como pregunta, ¿cómo podemos ayudar? Cierra comillas. El presidente colombiano no dudó, 2 puntos, abre comillas, nos vendría bien la tecnología y la ayuda económica, podríamos usar helicópteros para encontrar dónde aterrizar los aviones, los atrapamos todo el tiempo, cierra comillas. La ayuda interior contra los estupefacientes había sido muy poca, dijo López, señalando que $900.000 de los Estados Unidos no era nada en comparación con millones de dólares en sobornos repartidos por los traficantes. Entre comillas, los operadores de drogas están en todo el mundo, cierra comillas, dijo López. Abro comillas, no se puede lidiar con el problema con solo lidiar con él en los Estados Unidos, cierra comillas. Al día siguiente, Ford le dijo a López que habría $1.3 millones en ayuda de narcóticos a Colombia en 1976, lo que llamó, entre comillas, un gran aumento, cierra comillas, y que su administración también, abre comillas, esperaría la compra de helicópteros si fuera necesario, cierra comillas. Los registros de los primeros meses de la administración Carter revelan que Carter tomó un papel activo en la decisión inicial de aplazar la entrega de los helicópteros hasta que confiaron en el gobierno colombiano tomaría medidas enérgicas contra la corrupción. Los documentos que se encuentran en la colección RAC indican que el problema llegó a un lugar durante la primera semana de junio y que Bunner en particular ayudó a empujar al presidente a tener una postura más confrontativa. El memorando de Bunner del 2 de junio al presidente sobre, entre comillas, tráfico de polvito blanco en Colombia, cierra comillas, proporcionó puntos de conversación sobre el asunto para la próxima reunión de la primera dama con el presidente López y suplicó a Carter que usara el tema de los helicópteros. Abre comillas, uno de los únicos puntos de influencia que tenemos, cierra comillas. Lamentando que, abre comillas, algunas personas en el Departamento de Estado están dispuestas a darle los helicópteros para evitar conflictos, cierra comillas. Se adjunta al memorando de Bunner un resumen de una página de,
abro comillas, los funcionarios colombianos presuntamente se benefician del tráfico de polvito blanco, cierra comillas. En el memorando de Bunner, Carter escribió dos puntos, entre comillas, no envíes helicópteros, dame información de la CIA, cierra comillas. Alrededor del mismo tiempo, el 3 de junio, el presidente le preguntó al director de la CIA, entre comillas, si los colombianos estaban usando los helicópteros que les dimos para hacer funcionar las drogas, cierra comillas, según un memorando del 10 de junio de 1977 de Cyril Stevens, el director adjunto de inteligencia de la CIA. Así, la primera dama llegó a Colombia justo cuando el nuevo enfoque más duro de la administración Carter hacia Colombia, incluida una interrupción en la estrategia de la asistencia de seguridad prometida, estaba tomando forma y su viaje fue visto como un momento para comenzar un diálogo franco sobre la corrupción. En un cable de informes, los Estados Unidos, la embajada bajo el mando de Robert Drexler completó las habilidades diplomáticas de la señora Carter, diciendo que la primera dama, entre comillas, fue especialmente efectiva en la forma en que planteó con López y, entre corchetes, el ministro de Asuntos Exteriores Indalecio Líbano, con firmeza y con fuerza la preocupación del gobierno de los Estados Unidos por la corrupción en el gobierno colombiano. Sin ofender la sensibilidad de López, de piel delgada, lo que bien podría haber causado una reducción en la cooperación del gobierno colombiano en la prohibición de los narcóticos, cierra comillas. El comentario de Drexler sin duda reflejó su preocupación expresada en una historia oral de que tomar una línea demasiado dura con el gobierno colombiano sobre la corrupción podría haber descarrilado todo el esfuerzo antinarcóticos de los Estados Unidos allí. El papel de los Estados Unidos. Varios otros documentos del programa RAC, publicados aquí por primera vez, muestran que el presidente continuó participando personalmente en la toma de decisiones políticas de Colombia mientras la comunidad de inteligencia se preparaba para informar a López sobre la narcocorrupción en el gobierno colombiano. El memorando de Peter Bunner a Carter antes de una reunión del gabinete del 20 de junio sobre Colombia dijo que el grupo compuesto por funcionarios de la Oficina de Política de Abuso de Drogas de la Casa Blanca, ODAP, la DEA, NSC, la CIA y el Departamento de Justicia debería considerar qué tipo de presiones podrían aplicar los Estados Unidos hacia Colombia y que, entre comillas, garantías que los Estados Unidos deberían, entre comillas, extraer del presidente de Colombia antes de liberar helicópteros y otro apoyo, cierra comillas. Bunner señaló que, abre comillas, Colombia ha sido un problema particular, cierre comillas, con respecto a, abre comillas, a la falta de esfuerzo del gobierno para controlar los narcóticos y la corrupción generalizada, cierre comillas. Un participante de la reunión, William Luers, subsecretario de Estado para Asuntos de la República Americana Árabe, escribió en un memorando que, entre comillas, la discusión se centró en la corrupción que ministros y altos funcionarios están involucrados y cuánto se conoce a sí mismo López Michelsen, cierra comillas. Las notas de Luder indican que Carter enviaría una carta, entre comillas, no tímida, cierre comillas, a López diciendo que, entre comillas, el presidente tiene conocimiento de corrupción de alto nivel, cierre comillas, y advirtiendo que, entre comillas, el buen nombre de Colombia podría ser, entre comillas, dañado, cierre comillas. La carta que se entregaría en mano a López durante la próxima visita de Bunner y Falco propondría, entre comillas, el establecimiento de una comisión conjunta de alto nivel para desarrollar la máxima cooperación e intercambiar información de inteligencia sobre el tráfico y la corrupción, cierra comillas. Más tarde ese mismo día, en su, entre comillas, informe de la noche, cierra comillas, el asesor de la NSC de América Latina, Robert Pastor, señaló cómo había sido Carter en la reunión del gabinete del 20 de junio, quien, entre comillas, nos había pedido, Pastor y Falco, que revisemos la carta que Peter Bunner entregaría al presidente López Michelsen el miércoles, cierra comillas. El presidente quería que la carta y sus emisarios
entre comillas, dejaran claro a López que el presidente es consciente del grado de corrupción en el gobierno colombiano y siente que una mayor cooperación entre nuestros dos gobiernos dependerá de si el presidente López aborda este problema de manera efectiva, cierra comillas. Según Pastor, fue Carter quien quiso nombrar al ministro de Defensa colombiano. Entre comillas, el presidente fue mucho más fuerte en este tema que el resto de nosotros, cierra comillas, escribió Pastor en un memorando del 27 de junio, abre comillas, que Matías Falco y yo pensamos que deberíamos incluirlo, cierra comillas. Según el Pastor, el propio Carter pensó, entre comillas, que era curioso que fuera más audaz que sus asesores, cierra comillas. Pero Brzezinski le preocupaba que la carta redactada por Pastor y Falco deseada por Carter fuera demasiado incendiaria, señalando en un memorando del 21 de junio al presidente que hacía, entre comillas, una acusación muy seria, pero sin ninguna prueba convincente, cierra comillas. El asesor de Seguridad Nacional compartió sus, entre comillas, fuertes reservas sobre la conveniencia de señalar tan directamente a un ministro en el gabinete del presidente López, cierra comillas, recomendando en su lugar que Carter, abre comillas, declare la proposición de que tenemos motivos para creer que, cierra comillas, varios altos funcionarios en el gobierno colombiano pueden estar beneficiándose del tráfico de drogas y luego indicar que estamos en condiciones de proporcionar dicha información, cierra comillas. Brzezinski sugirió que Brunner podría señalar con el dedo más directamente y con suerte con mayor efecto, cierra comillas. Con fecha del 21 de junio, la carta firmada por Carter y más tarde entregada al presidente colombiano no mencionaba a ningún funcionario colombiano por su nombre, sino que se refería a, entre comillas, información que ha llegado a mi atención indicando que una serie de altos funcionarios del gobierno colombiano y varias figuras políticas importantes pueden estar beneficiándose directa o indirectamente del tráfico de drogas ilícitas y ofreciéndole, entre comillas, una sesión informativa completa, cierre comillas, sobre el asunto. Durante su posterior viaje a Colombia, los enviados presidenciales Brunner y Falco entregaron la versión reducida de la carta de Carter a López, que él, entre comillas, inmediatamente abrió y leyó, cierra comillas, y le dijeron que, entre comillas, el presidente Carter tiene una lista, cierra comillas, de funcionarios colombianos de alto nivel involucrados en la trata. Y, entre comillas, estaría encantado de organizar una sesión informativa privada, cierra comillas. Para López, por parte de, entre comillas, representantes de la comunidad de inteligencia en Washington, cierra comillas. Documento 22. Al aceptar la oferta del presidente colombiano, que era muy consciente del nuevo énfasis de la administración Carter en los derechos humanos internacionales, parecía hacer una distinción entre Colombia y las dictaduras militares en Chile y Argentina que estaban cada vez más en desacuerdo con la administración Carter por su nuevo énfasis en la moral y la justicia en la formulación de políticas exteriores. López explicó que, entre comillas, si Colombia fuera una dictadura militar, la acción podría ser más rápida, pero Colombia no puede moverse tan fácilmente como un país donde no hay Estado de Derecho, cierra comillas. Curiosamente, en su informe al presidente Carter sobre la reunión, Brunner observó que el presidente colombiano, entre comillas, no hizo ningún movimiento para exigir grandes cantidades de dinero como pensamos que podría, cierra comillas, pero no está claro qué tipo de solicitud esperaban de López. Respuesta. La respuesta. En cualquier caso, la administración Carter estaba lo suficientemente satisfecha por el resultado de la visita de Brunner Falco para aprobar la entrega de los helicópteros estadounidenses que habían estado pendientes desde hace mucho tiempo y varios otros artículos que habían sido retenidos, mientras Carter buscaba las garantías del presidente colombiano sobre la corrupción de los narcóticos. Algunos de estos
parecen estar relacionados con la inteligencia, incluidas las discusiones sobre un, entre comillas, proyecto de comunicaciones regionales, cierra comillas, que se puso en marcha poco después de la visita de Burner Falco, y la idea de incluir en la sesión informativa para López inteligencia adicional sobre los cultivos de opio. Este último, según Dressler, estaba, entre comillas, en el espíritu de las ofertas de intercambio de inteligencia de Burner Falco, obtendría el apoyo necesario al más alto nivel para la acción de aplicación efectiva, cierra comillas, y prepararía el camino, abre comillas, para las decisiones políticas y burocráticas necesarias para el desarrollo cooperativo de una mayor inteligencia y para los esfuerzos de erradicación, cierra comillas. La sesión informativa de inteligencia fue dada a López el 21 de julio en Bogotá por Bunner, Benciller y Lawrence Larry Lasser de la CIA. Benciller le dijo al presidente colombiano que, entre comillas, no hay duda de que los traficantes son ayudados y protegidos por algunos funcionarios influyentes del gobierno de la Constitución, cierra comillas, y agregó que el gobierno de los Estados Unidos, entre comillas, quería compartir con el presidente López la información que habíamos desarrollado sobre dicha corrupción, sabiendo que su interés sincero en atacar el problema de los narcóticos lo llevaría a hacer más investigaciones propias sobre estos asuntos, cierra comillas. Benciller luego entregó al presidente colombiano, entre comillas, información sobre unos 30 casos que ejemplificaron la corrupción relacionada con los narcóticos que involucran a funcionarios ministeriales y judiciales, personal militar y policial y figuras de alto nivel, cierra comillas, según el cable de la embajada sobre la reunión, documento 29 y 31. El memorando de Bunner a Carter en la sección informativa de López dijo que el presidente colombiano, entre comillas, no se estremeció ante ninguna de la información, cierra comillas, que le dieron, pero que rechazó las acusaciones contra el ministro de Defensa, el general Abraham Barón Valencia, quien, como señaló Burner, entre comillas, era la única persona en la lista contra la que no podía oponerse directamente. Hay que hacer una anotación muy importante. Aquí el ministro de Defensa, el general Abraham Barón Valencia de ese entonces, hoy, mes abril, año 2024, se está enunciando a través de Google los documentos desclasificados, y ya lo mencionan a él, con la relación de narcotráfico, a pesar de que él ya murió. Pero también podemos hablar de que la familia puede todavía, tal vez no uno o varios pueden estar incidiendo en ese detalle. De ahí la razón importante es investigar. Bueno, continuamos con la lectura. Con respecto a la Dirección de Inteligencia de la Policía, entre comillas F2, así era como se decía en ese entonces, objeto de varias acusaciones de corrupción en la sección informativa, López la llamó, entre comillas, un nido de criminales, cierra comillas, y prometió, abre paréntesis, mover agresivamente contra estas personas, cierra comillas. Bunner caracterizó a López como, entre comillas, un anciano cansado y apediado, deprimido por su fracaso para lograr más del 20% del programa original de sus administraciones, que no es particularmente popular entre la gente y que fue muy picado por las acusaciones de sus hijos estaban involucrados en transacciones financieras ilícitas, cierra entre comillas. López, entre comillas, había planeado pasar el año que le quedaba en el cargo, cierra comillas, según Bunner, quien atribuyó a Carter la reenergización del presidente colombiano. Entre comillas, el interés que usted y Rosalind han tomado en él ha encendido un fuego debajo de él y le ha dado la energía, los objetivos claros y la inspiración para tratar de redimirse en el tiempo que le queda, cierra comillas, dijo y agregó.
Dos puntos, entre comillas. También hemos puesto en sus manos algunas armas poderosas. Cierra comillas. Congresistas y medios. Los medios de comunicación y los legisladores estadounidenses continuaron destacando el creciente papel de Colombia en el comercio internacional de drogas a lo largo de 1977. Ya a principios del año siguiente, primero Le Monde y más tarde 60 Minutes publicaron historias en las que revelaron las identidades de varias personas nombradas en la lista que se le había dado a López, incluido el candidato presidencial Turbay y el ministro de Defensa Barón. La filtración provocó un intercambio de cartas entre los Estados Unidos, la embajada y los dos funcionarios y una vergüenza considerable para todos los involucrados. El corresponsal de 60 Minutes, Harry Moses, dijo que el episodio, entre comillas, puede llegar a ser el mayor error diplomático de la administración Carter en América Latina, cierra comillas, y al menos algunos de los partidos de Turbay pensaron que las revelaciones podrían haber aumentado las posibilidades de su candidato en las próximas elecciones. Para entonces, Estados Unidos, con un nuevo embajador finalmente en su lugar, había aliviado la presión sobre Colombia, con la esperanza de comenzar de nuevo con Turbay, cuya victoria en ese momento parecía segura. Por su parte, Drexler dijo que se había arrepentido de estar entre los que había tratado de atenuar el enfoque más duro de la administración Carter hacia Colombia y la corrupción, temiendo que una confrontación sobre el tema pusiera en peligro el progreso que había hecho al centrar a Colombia en el problema de los narcóticos. Refiriéndose a la visita de Rosalind Carter, Drexler dijo que, entre comillas, le había suplicado que no siguiera las instrucciones de su marido, cierra comillas, para tomar una línea muy dura con Colombia. Y sintió que al final había persuadido con éxito a la primera dama para que restara importancia al tema. Entre comillas, se reunió con el presidente, tocó el tema de la corrupción a la ligera y siguió confirmando que los helicópteros vendrían como lo hicieron, cierra comillas. Más tarde me arrepentí de esto. Continuó Drexler, y creo que cometí un error, que tenía razón todo el tiempo en Washington, que deberían haber trazado la línea entonces, que habría sido mejor tener una confrontación con López en ese momento. Después de recibir los helicópteros, Drexler dijo que, entre comillas, fue invitado de inmediato a un viaje de alegría con el alto mando del ejército colombiano, que estaba claro para mí que pensaba que estaban recibiendo algunos juguetes nuevos y maravillosos, y que probablemente iban a desviar estos helicópteros a sus propias búsquedas, en lugar de que los usaran para la interdicción de drogas. Y ahí termina la crónica muy interesante de todo esto. Ahora bien, diferentes titulares se pronunciaron hoy a través de esta noticia. Vamos a mirarlo así. Abuelo narco de Miguel Uribe Turbay. Y pues obviamente van a salir varios. Por ejemplo, sale este que dice licencias que matan. Pero como tal, esta crónica aquí, como la vemos, no está completamente abierta, pero es de Joir Ackerman, 12 de diciembre del 2021, ¿sí? Donde se dice: el expresidente imputado Álvaro Uribe Vélez designó a Miguel Uribe Turbay como la cabeza de lista al Senado por el Centro Democrático, usando la atribución dictatorial que le da el reglamento de su partido como mayor órgano de decisión en la jerarquía interna. Nosotros, ¿qué podemos frente a esto deducir? Que Miguel Uribe Turbay es un personaje que podemos tomar acto de presunción, ¿no? O sea, podemos presumir que el tipo está untado, que el tipo tiene lazos fuertes con cosas del narcotráfico, porque de pronto lo heredó de su abuelo. Que uno no se da cuenta, o que tal vez esto y que quiere ser engañoso, pero que está pasando, está pasando. Esperemos que nosotros estemos equivocados altamente frente a esto. Pero una cosa que tiene la nota de Joir Ackerman
de esa fecha, con ese titular, licencia para matar, dice en el segundo párrafo de esta nota, dice: el 24 de marzo de 1980, el entonces presidente de Colombia, Julio César Turbay Ayala, abuelo de Miguel Uribe Turbay, nombró a un joven político antioqueño de menos de 30 años en la dirección de la Aeronáutica Civil. Ahora, punto. Imagínense, ¿quién era ese joven de 30 años, político antioqueño? Miguel, era Álvaro Uribe Vélez. Y quienes no conocían al nuevo funcionario pensaron que estaría muy pocos días en el cargo, ya que, entre comillas, se lo comerían vivo los narcotraficantes o lo matarían. Pero como nos damos cuenta, nunca sucedió eso. O sea, ahí es donde viene otro punto interesante, por allá de algo que dijo Pablo Escobar Gaviria en el libro que escribió Virginia Vallejo. Ay, es que este señor, mejor dicho, este muchacho nos cayó del cielo, algo así. Entonces, pues ahí está. Entonces, miremos desde este punto de vista quién fue el que puso en la dirección de la Aeronáutica Civil a este joven de menos de 30 años, político antioqueño, cuyo nombre era Álvaro Uribe Vélez. Pues nada más ni nada menos que en esa época el presidente Julio César Turbay Ayala, abuelo de Miguel Uribe Turbay. Entonces ahí podemos darnos cuenta lo interesante que es todo esto. Entonces, eso debido a que el anterior director de la Aerocivil, Fernando Uribe Sr., había sido brutalmente asesinado por el cartel de Medellín en enero de 1980 por no ceder ante las presiones para entregar matrículas para sus aviones. Punto aparte. ¿Esto qué quiere decir? El señor Álvaro Uribe Vélez, en ese entonces, con ese cargo, pudo suministrar más de 2.000 licencias para que pudieran circular los aviones y pues obviamente con pistas clandestinas para transportar los narcóticos. La página como tal no está completamente abierta totalmente, pero es interesante para que la opinión tenga presente el concepto. Ahora bien, aquí dice otro punto: a sus 29 añitos, este joven emprendedor y nuevo director de la Aerocivil, llamado Álvaro Uribe Vélez, logró terminar su mandato sin sufrir un rasguño, ni una amenaza, ni el más menor susto. Pues ya si ustedes se pueden imaginar. Porque simplemente estaba dando las licencias que necesitaban los narcotraficantes para poder hacer su transporte de narcóticos. Por eso es que en septiembre del año 1983, Rodrigo Lara Bonilla, entonces ministro de Justicia, ordenó derogar cientos de licencias de aviones que habían sido otorgadas a narcotraficantes por la Aerocivil de Uribe Vélez. Y de ahí, pues obviamente, el señor Rodrigo Lara Bonilla se ganó su situación de morir, de que lo mataran. Entonces ahí podemos darnos cuenta. Hay una cosa muy interesante que tiene la nota acá, dice: en un debate en la Cámara de Representantes, el ministro Lara Bonilla dijo que gracias a la alarmante labor de Uribe Vélez, capos como Pablo Escobar y otros del cartel de Medellín habían logrado fortalecer su operación al conseguir hangares en los aeropuertos, licencias de rutas específicas, pistas en las haciendas privadas y permisos para enormes flotillas de aviones que transportaban exclusivamente drogas. Esas palabras fueron la sentencia de muerte de Lara Bonilla. Entonces, aquí hay un punto interesante. Dice acá: antes de Uribe Vélez, desde 1954 hasta 1981, el Estado había concedido 2.339 licencias y durante los 18 meses que él ejerció, concedió, o sea, en esos 18 meses, Álvaro Uribe Vélez
concedió 2.242 licencias con el agravante de que muchísimas de esas, como 200, quedaron en manos de narcotraficantes. Ahí está. Más no se puede explicar. Y todavía hay gente que sigue aferrada y férreamente defendiendo al señor Uribe, que él es inocente, que él no ha hecho nada, que este pobre hombre es perseguido, que es un trofeo, bueno, en fin, todas esas cosas se dice él, pero todo está aquí anotado, todo está aquí anotado. Entonces, aquí hay una parte interesante, dice, para solo mencionar un ejemplo, como lo reveló Daniel Coronel en una columna titulada El vuelo fatal. Uribe Vélez, como director de la Aerocivil, le aprobó el 16 de junio de 1980 la importación de un helicóptero Bell 206 al señor Israel Londoño Mejía, cuñado de los narcotraficantes Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa Vázquez. Esta nota ya la dijeron en Alejo Vergel, en Daniel Monroy, bueno, en Estrato Medio, en fin. Pero ahí está la situación. También otra cosa interesante que hubo acá fue que dice así: ese es tan solo un caso, pero vamos a otros, como se ha denunciado antes en esta columna. Una de esas licencias causó el profundo malestar en el entonces gobernador de Antioquia, Iván Duque Escobar, padre difunto del hoy o del que fue presidente Iván Duque Márquez, ¿no? Del expresidente Iván Duque Márquez, porque en ese entonces, cuando hizo la nota, él era todavía presidente. Esta clase de nota hoy se puede libremente decir mejor sin sentir presiones en materia de la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque se reveló la lista negra que acabó de ser desclasificada en Estados Unidos, que pertenecía a todos los documentos de Jimmy Carter. Y esa es la razón fundamental por la cual hoy se están comunicando a la audiencia colombiana para que tengan la posibilidad de enterarse de todo esto que ha sucedido. Nuestros males relativamente empezaron en la época del año 77, cuando estaba Alfonso López Michelsen, a quien tantas veces Jimmy Carter le enfatizaba: limpie la casa, pero él no quiso porque se sentía ya, un viejo como él ya se sentía bastante cansado para tomar esa tarea y hacerla. Y cuando llegó Julio César Turbay Ayala, para todos esos narcotraficantes fue la mejor bendición que pudieron tener. Y cuando le pusieron la aeronáutica civil a Álvaro Uribe Vélez, pues todavía más. Por ahí todo el mundo puede empezar a entender por qué el rollo de la corrupción tan grande en el Estado colombiano y más en los altos funcionarios, como lo dice la nota muy claramente que acabé de leer. Gente de líneas militares, de judicial, ministerial, funcionarios del gobierno, de todas partes, más de uno estaba untado. Y hoy por hoy más de uno está untado. Por eso es que no se nos puede hacer raro que hoy hay mucha permeabilidad a nivel de paramilitarismo, porque todo esto se proliferó como un enorme monstruo que cubrió nuestra patria. Y ahora, pues, por esa razón, el presidente Gustavo Petro, mire toda la cantidad de tarea que le ha tocado hacer. Tratar de limpiar toda esta casa de todo eso no es fácil, no es una tarea de 4 años. Por lo menos se necesita más tiempo para que se pueda seguir haciendo esto. El tiempo va pasando velozmente, pero nosotros los colombianos tenemos la oportunidad de que hoy contamos con que haya gente que de buena gana, de buena onda, de buena energía, se tome la molestia de investigar, se tome la molestia de presentar y comunicar. Eso es lo que podemos hacer por ahora como una manera de ir ganando en este terreno. Entonces, esta línea que está acá es interesante para que ustedes puedan tomar y leerla.
Tenemos aquí, por aquí abajito, otra nota. Ay, espérate. Entonces, algunas cosas muy curiosas pueden pasar aquí. Si el señor Miguel Uribe Turbay quisiera lanzarse en el 2026 como presidente, es muy, pero muy seguro que pueda perder. Muy seguro que pueda perder. Por las razones tan contundentes y tan obvias que hoy existen con respecto a su abuelo, Julio César Turbay Ayala. Y que sería delicadísimo que este señor llegara a la presidencia, como igual Cabal, como igual Paloma Valencia, como igual Vicky Dávila, como igual J. Hernández o como igual Miguel Abraham Polo Polo o cualquiera de todos esos personajes que quisieran ser presidentes de este país. Sería la hecatombe, sería, como se dice, lo peor que le podría pasar a Colombia. Por eso es que para nosotros es de mucho cuidado tomar mucha nota de todo lo que está pasando hoy, de todo lo que en este momento está pasando, cómo las cosas están pasando, y que entre todos nos tomemos esa tarea, casi que como un hábito, de buscar, de explorar, de investigar todo lo que se pueda, es con un fin: no caer en la trampa que ellos quieren tender siempre para volver al poder, porque no pueden volver al poder. Se está limpiando la casa en Colombia. Primero se empezó cuando llegó el presidente doctor Gustavo Petro Urrego. Lo primero que hizo para limpiar fue las Fuerzas Armadas de Colombia, porque son las más poderosas y si eso no está limpio, pues todo se va al suelo. Ahora el problema está en el Congreso. Lo que están haciendo ahora en el Congreso, el sabotaje tan bestial que están haciendo en el Congreso para impedir, para hundir, para echar en archivo ya las reformas más importantes que necesita nuestro país en materia de todo lo que nosotros los ciudadanos colombianos requerimos, necesitamos: la reforma pensional, la reforma de la educación, la reforma laboral, la reforma a la salud, la reforma a la justicia, establecer una constituyente, reformarla prácticamente, reformar un poquito la constituyente porque hay muchos vacíos que por culpa de esos vacíos se han ellos apropiado de una manera tenaz. Pero bueno, en estos días algo muy bueno ha pasado, y es que estos mismos que se tildan de ser doctores de maestría y todo eso, pero son maestría en errores, maestría en maldades no más, y maestría en mala conducta, han pecado porque han violado algún artículo de la Constitución Política de Colombia, y eso ha hecho que uno de esos tantos congresistas hoy esté en el hilo como tambaleando, porque puede perder su investidura y su curul, ¿sí? Y son 10 congresistas que en este momento están ahí entre ellos, pues aquí el llamado Miguel Uribe Turbay, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Alirio Barrera y otros tantos, Paola Holguín, bueno, en fin, son como 10 que están en la pila de perder su curul, como también lo está J. Hernández y también lo está Miguel Abraham Polo Polo, pero todos son por actos de mala conducta, ¿sí? De acciones indebidas que no deben haber hecho. Pero todo eso, ¿por qué se produce? Porque la gente no está preparada, no tiene conocimiento completo de la Constitución Política de Colombia, y pues obviamente caen en el error, caen en esas redes. En Facebook también aparece una nota que dice: Miguel Uribe, heredero de narcotráfico, abuelo, ¿sí? Ahí dice eso. Y bueno, en fin. Entonces ahí vamos mirando dónde viene toda esta situación, por qué todo esto. Entonces podemos seguir mirando videos de todo lo que está pasando, ¿sí? Pero así como están las cosas, ahí vamos mirando, vamos viendo todo
lo que ha sucedido hasta el día de hoy. Yo siempre aquí tomo como la consulta principal el Google News, que nos ayuda para poder mirar esas noticias. Entonces, aquí, recuérdelo, aquí en donde dice Archivos Secretos de Estados Unidos, vínculos con narcotráfico de ministros de el gobierno colombiano, de esa época, ¿no? Del año 1977. Bueno. Entonces, ahí vamos. Todo esto es para que lo podamos apreciar, mirar. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, creo que no es nada más aquí. Bien, amigos, amigas, eso es todo. Este enlace que tengo acá, yo lo voy a poner en el comentario del video. Espero que Google, por haber puesto esta noticia, no me vaya a molestar, porque de todos modos, pues como son cosas delicadas, a veces de pronto hay tendencia a eso, pero sin embargo, voy a subir la nota, revisar si no tiene derechos de autor, nada de esas cosas, si no tiene restricciones. Esperemos que, pues esto como se está presentando, pueda la gente tener la oportunidad de conocer la historia que se desempolvó, la historia que salió, una historia que existió hace 47 años. Y que ayer, 15 de abril del año 2024, salió del closet. Se desclasificó el tema, y cuando se desclasifica el tema es para que sea público. Esa es la lista negra de la gente que ha estado operando durante todos estos años con esta clase de trabajo, con esta clase de negocio. Bien, no es más. Muchas gracias, amigos, amigas, y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.